les digo, este tiempo para ver esta semana previa al evento que cambió nuestra condición, la nuestra. Dios tiene el plan desde antes de la fundación del mundo y es por la eternidad, pero nosotros lo vivimos a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden acompañar en Lucas o el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, por favor, en el versículo 29. Lucas 19. No, perdón. 20. Sí, 19, 19. Estaba en el 21 y dije, caray, los siete esposos. No, 29, Evangelio de San Lucas, o el Evangelio de Lucas, o en Lucas 19, versículo 29. Si ya están ahí, me dicen, amén. Y vamos a leer esta porción que está aquí atrás. Dice así. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Amén. Pues vamos a orar para continuar. Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos nuevamente y en estas vísperas, Señor, de conmemorar, de recordar, Señor, el evento que transformó el mundo en todos los tiempos, Señor. El hecho de que tú pagaste por nosotros en la cruz, tú derramaste tu sangre, Señor, para salvarnos a todos. Señor, guíanos hoy a través de tu palabra, guíanos hoy en lo que tengamos que entender de tu propósito, Señor, y que podamos, Señor, caminar, Señor, viéndote a ti, dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Entonces, que caminemos de esta manera cada día, Señor, a pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar de las condiciones en que nos encontremos, simplemente estar en ti, verte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, es bueno recordar en estas fechas esa llegada de Jesús, porque hay tantas cosas que suceden en todos lados del mundo que no son bíblicas y que no son agradables a Dios tampoco. Sin embargo, lo hacen como queriendo agradar a Dios o queriendo satisfacer a Dios y no realmente están haciendo lo contrario. Cuando nosotros pensando en temas de sacrificios o mandas o promesas o lo que sea, ¿sabes qué? Estamos minimizando al máximo la obra redentora de Jesús. Jesús dijo, consumado es un viernes cuando fue sacrificado. Él dijo, consumado todo está hecho. Todo está hecho.
para que nosotros queramos hacer más cosas para poder ganar el cielo. No puedes de ninguna manera. Lo hemos visto cada semana aquí y lo vamos a seguir viendo. Ahora sí que spoiler alert. Lo vamos a seguir viendo cada semana el resto del tiempo que le quede a Calvary. Es por Jesús y solamente por Él que somos salvos. Su sacrificio es el que nos redimió y nada, absolutamente nada podemos hacer para llegar al cielo, sino creer en Jesús, arrepentirnos de nuestra vida sin Él y caminar de su mano. Es lo único, no hay otra forma. ¿Qué sucede en estos tiempos? No, o sea, siempre me ha llamado la atención. Sí, el hecho de la gente flagelándose cuando van llevando, haciendo aquellas peregrinaciones y demás, o cargando esos rollos con espinas, sangrándose. Nada de eso es agradable a Dios, nada, porque minimizamos su obra. La sangre que nos puede salvar es la de Él, ninguna otra sangre nos hace mejores ni nos acerca más a Dios. Pero el único sacrificio válido para la salvación y para estar cerca de Dios es la de Él. Pero la mala información, yo no juzgo el que lo hace, sino la mala información que han tenido y formación en cuanto a la palabra de Dios, porque ¿sabes qué han dicho gente que empieza a leer la Biblia que también practicaba esas cosas? Ah, caray, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿O por qué hacemos esas cosas? Búscalo en la Biblia, no lo vas a encontrar. Incluso cosas que hacen iglesias cristianas ahora también. Sí, o sea, no es solamente la iglesia tradicional, iglesias cristianas, dejarse caer, que los toman con el saco, dice, búscame en la Biblia, ¿dónde está que eso sucede? No lo vas a encontrar. Vas a encontrar a un Jesús, cuando vemos ya a Jesús en la tierra, a un Jesús que cuando los discípulos pueden hacer algo, como echar fuera demonios o hacer milagros, primero son en el nombre de Jesús y es porque Jesús les otorgó esa autoridad para que lo hicieran. Y sabes qué, en ese segundo se las puede quitar y ya. Por eso es que muchas veces sí ha habido gente que ora por alguien y esas personas por las que oraron se sanan, se salvan, viene algo que cambia sus vidas, pero después lo peor que puedes hacer es que si fuiste tú aquel que oró, creer que tú tienes algo, sí, que Dios está utilizando a su favor. No, es Dios te utilizó a ti nada más, posiblemente en esa ocasión, posiblemente te ha dado ese don y lo usa como Él quiere, pero también puede ser de un solo uso. Esto es voluntad de Dios solamente. Pero nosotros queremos conocer a Jesús, el camino que Él tuvo y ver qué realmente aparece en la Biblia para no caer en errores. ¿Sí? Te digo, yo lo platicaba hace unos días. Las personas que hacen promesas o juramentos o mandas de 40 días, digo, después de 40 días te portaste bien, ¿por qué caes de nuevo? O sea, si ya viste que sí puedes, ¿por qué? O sea, eso no debería ser con él mismo. Las transformaciones que hace Jesús las hace permanentes, ¿sí? Va habiendo un cambio en las personas y demás, pero esto es por haber tenido un contacto con Él, por haber tenido un encuentro con Él. A veces tardan los cambios, a veces las personas se alejan y regresan, sí, pero finalmente es Él el que hace todo esto. Y lo que hemos visto, como estamos en el Evangelio de Mateo en los domingos, lo que hemos visto es cómo se ha mostrado Jesús durante, bueno, viéndolo en ese tiempo, cómo se ha mostrado Jesús con el poder de Dios manifestándose en él mismo, a través del mismo, para confirmar que él es el Mesías que todos esperaban y esperábamos. El Mesías, el ungido, el enviado, sí, el Hijo de Dios.
Pero también esto que vamos a leer también es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que cumplir profecías. El Mesías va a entrar de esta manera, el Mesías va a hacer esto, el Mesías va a hacer aquello. Todo, Jesús todo lo estaba cumpliendo y va a ser sin pecado. Jesús fue tentado de todas las maneras posibles y fue sin pecado. Entonces, esta entrada en Jerusalén también confirma su deidad y confirma que Él es Dios. Y esto es para que nosotros creamos y sigamos confiando en Él, viéndolo como tal cual Él es. Fíjate que estábamos viendo, ya lo sabes, que estamos en el primer libro de Samuel los jueves en la tarde, y vimos la parte en la que Samuel nuevamente, perdón, Samuel le exhorta y le dice a Samuel qué tiene que hacer, a Saúl qué tiene que hacer, y Samuel nuevamente falla haciendo omitiendo más bien lo que tenía que hacer. Y él le dice, pero mira lo que hicimos, yo hice como Dios me dijo, como Jehová me dijo. Dice, no, es que los animales esos que escucho, ¿qué son? Bueno, es que estaban muy bonitos, gorditos, bonitos. Dijimos, vamos a ofrecérselos a Jehová. Jehová te dijo que acabaras con todo. ¿Qué hiciste? Dice, ¿se agrada más Jehová del sacrificio que de la obediencia? No, es mejor la obediencia que el sacrificio. Y también es mejor prestar atención que ser, la palabra era, recuérdenme la palabra, no era rebelde, era obstinado, que la obstinación. ¿Sí? Es mejor, ¿sí?, la obediencia, y es mejor prestar atención que la obstinación y que el sacrificio. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo en Jesucristo es que el sacrificio es el de Él, el que cuenta y el que esperábamos para ser limpios, redimidos y estar listos para llegar a estar con Dios. Así que tenemos que enfocarnos en la obra de Jesús siempre. Él es Dios. No es, se nos hace difícil a veces concebir un ser en tres personas, pero así es. Dios es tres y es uno. Y todos tienen función, pero es uno. Y es el mismo Dios. Si dices que soy lleno del Espíritu Santo porque soy hijo de Dios, bueno, pues tienes a Dios completito en ti. Pero Jesucristo te salvó, sí, y está en ti. Y Dios es el que hizo el plan y el que mandó a Jesucristo y el que derramó su Espíritu Santo, sí, y está en ti. Pero son tres. ¿Cómo conciliamos eso en nuestra cabeza? Créelo, créelo, la obra está en proceso. Pero aquí vemos a Jesús, que es Dios hecho carne para cumplir con lo que Él mismo había diseñado para salvación. Otra vez te recuerdo, ¿cómo es que se paga el pecado? ¿Cómo? Con la muerte, con el derramamiento de sangre. Sin derramamiento, esto es bíblico y está escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre ni tú ni yo podemos ser salvos. No se nos puede quitar el pecado sin derramamiento de sangre. Pero nosotros ya no podemos, no funciona de nosotros. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero, no que se volviera un Cordero, a veces lo interpretamos como un Cordero. No, no, es que Él era ese Cordero, esa representación del Cordero que iba a ser degollado para derramar su sangre. Entonces fue la cruz, pero si hubiera sido decapitado, si hubiera muerto de otra manera, sería exactamente la misma circunstancia, porque lo que contaba es que su sangre fuera derramada
porque Él iba a pagar con eso nuestra deuda. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra impresionantemente grande. No, no hay forma de medirla. Para que toda la humanidad, en todos los tiempos, que crea en Jesucristo, sea salvo. El título se llama Camino al Trono porque realmente no va camino a la cruz solamente. Él bajó de su trono y va de regreso al trono porque está sentado a la diestra de Dios, dice, sí, la palabra, y está gobernando, sigue él gobernando sobre todo lo que existe. Entonces, no, la cruz fue una parada, es como cuando pones el Google y pones una distancia larga y de repente, pues yo nunca le he puesto como que una parada intermedia, pero de repente tocó algo, una parada intermedia, bueno, hubo una parada intermedia necesaria y vital para nosotros, y fue la cruz, pero él regresaba al trono y regresó al trono. Bajó y liberó a los cautivos tres, días y, y ascendió. Y esto es lo que recordamos en esta semana, porque el viernes es el viernes que sabemos se representa la muerte de Jesús. Pero recuerda, Jesús no quedó ahí ni siquiera el día completo, porque tenían que bajarlo antes del día de reposo que es el Sabbat o Shabbat, o como le quieras decir, ¿sí? Pero él ya no estaba ahí, él ya había pagado y él resucitó con poder. Y resucitó y se hizo presente a los discípulos. Cuando los discípulos ya habían perdido la esperanza. Dicen, pues nos mataron al líder, ¿qué vamos a hacer? Si, oye, nos mataron al que levantaba muertos, nosotros, ¿qué somos? Y aquí es donde te digo, llega de una manera tan sencilla el Rey del Universo que va a entrar a Jerusalén y les dice a sus discípulos, vayan, tráiganme un pollino que van a encontrar de tal manera. Otro evangelio habla acerca de que la madre también está ahí, tráiganse a los dos, porque el que ocupamos es el pollino, porque es un animal que no ha sido montado, un animal nuevecito, y el hecho de que entrara un dirigente o alguien con peso político, religioso en un pollino significaba paz, significaba vengo de una manera humilde a manifestarme o a estar con ustedes. Y estaba entrando, y esta era lo que significaba el pollino. ¿Qué es un pollino? Es un asno pequeño, ¿sí? Y en este caso que aún no ha sido utilizado tampoco para trabajar. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, siempre me ha sorprendido, ¿no? Ustedes vayan y tráiganlo, lo van a encontrar ahí en la entrada, desátenlo, y si les preguntan, el Señor lo ocupa, el Señor lo necesita. Y uno lo lee así, el Señor lo necesita, pero el Señor es el Señor. Te he dicho, no es lo mismo hablar en esos tiempos del Señor Jesucristo, o en ese tiempo no había muchos señores, ahora todos somos señores, sí, si tenemos cierta edad, o si le hacemos así, ¿verdad? Como de repente, así por el bigote que nos cargamos, somos señores. Pero en ese tiempo y ahorita para nosotros los cristianos debería ser como muy claro el hecho de que cuando hablamos del Señor Jesús es el Rey, el que gobierna el universo, el que nos rescató y nos acercó al Padre y ahora podemos decirle a Dios, Padre eterno, eres mi Padre eterno, Él me dio el derecho de hacerlo de esa manera. Pero el Señor lo necesita y fueron y le dijeron, el Señor lo necesita y lo entendió este hombre. La fama de Jesús le precedía. Todo Israel y los lugares alrededor habían escuchado de Jesús. ¿Quién no va a escuchar? Oye, si te enteras de un huesero bueno que vive ahí en la colonia, imagínate de Jesús
abriendo los ojos de los ciegos, desatando la lengua de los mudos, abriendo los oídos de los sordos, pero también levantando muertos y echando fuera demonios. ¿Tú crees que no habían escuchado de Jesús? ¿Alguien no hubiera escuchado de Jesús en ese tiempo? Tal vez había quien no, pero la mayoría sí. Lo triste no es si escucharon o no, la mayoría escuchó. Lo triste es que muchos, a pesar de haber escuchado o haber visto, seguían negando lo evidente. Y eso es lo más triste también en estos tiempos. Te he dicho, cuando nosotros buscamos solamente el milagro, pero rechazamos al que los hace, pues realmente estamos rechazando a Dios y estamos rechazando todo lo que Él es, porque el milagro no nos va a salvar otra vez, te digo. Y te pongo el ejemplo de siempre. Si tú oraste por tu hija o hijo por una situación grave y se salvó y está bien, ¿a quién le hizo el milagro, Dios? ¿Al hijo, hija o a ti? Tú estuviste orando, al que tiene fe. Los milagros nos salvan, salva el Salvador, el creer en Jesucristo. Eso es lo importante. Pero los discípulos no entendían nada de eso. Y por eso es importante que nosotros sí lo entendamos, porque cuando iba entrando ya en el pollino, ellos pusieron sus mantos sobre el pollino, sobre este burrito, y lo subieron a Jesús y empiezan a poner también los mantos en el piso. Seguramente no les importaba tanto que estuvieran sucios o no, o así estarían también. Se ven las fotografías en los... hice una presentación, pero no pudimos ponerla tampoco. Pero se ven los mantos blancos, ahí como que acaban de salir de la lavadora. Y digo, bueno, cosas que uno puede recrear de una forma seguramente muy lejana a la realidad, pero es el corazón es lo que cuenta ahí. Están poniéndolas, cortando ramas, cortando palmas, poniéndolas en el piso. Por eso es que se le llama Domingo de Ramos, o en Estados Unidos Domingo de Palmas, se le llama. Y empieza a caminar, pero aquí dice en el versículo 37, siento que de repente se pierde el sonido. ¿Lo sienten ustedes? Eh, pero si me le pueden subir al volumen general, que es abajo, hasta abajo, a la de derecha. Un poquito nada más. Un poquito para que se escuche mejor. ¿Sí? Creo que sí. Ok, gracias. Bien, algo está pasando aquí, pero bueno, si ustedes lo ven ahí, se están emocionando porque pensando en lo que pudiera haber sido las ideas de estos hombres al bajar. Oye, Jesús, si vamos para allá, te van a matar. Pero a nosotros también, se recuerda, todavía no hemos llegado a esa parte de Mateo, pero eso pasa. Y Jesús sabe que a qué va. Y es más, él se levanta y vamos, tenemos que llegar pronto. Porque de hecho vamos a leer otra parte donde dice, es que esto es lo que vine a hacer, ¿sí? Pero lo que pasa ¿qué pasa en la cabeza de ellos? Bueno, algo está por ocurrir, eso es un hecho, todos lo saben. ¿Por qué con tanto valor él viene y incluso sube de esta manera? Pues se empiezan a emocionar, tal vez ya, por fin, vamos a ver las espadas saliendo por todos lados y vamos a empezar aquí la revolución. Porque eso es lo que estaban esperando. Ellos no entendían la salvación eterna. ¿Sí? Ellos no entendían la batalla cósmica que se estaba viviendo por la vida y la muerte de los creyentes. Ellos entendían lo que veían y lo que y en la imagínate, la mayoría dirían del vulgo y sin letras. Imagínate si ahora se nos hace difícil entender la verdad y confiar en la verdad como está escrito. Imagínate los que estaban viviendo ese tiempo, que no estaban preparados tanto como la gente que está hoy, con una Biblia en la mano,
audios que pueden estar descargando de todas las cosas, del estudio de cada libro de la Biblia, incluyendo el Apocalipsis, que tan difícil se hace, y lo acabamos de ver y ya vimos que no está tan complicado, pero sí está muy estremecedor lo que viene. Imagínate que están pensando. Ellos piensan que por fin vamos a empezar la revolución. Y empiezan a gritarles toda la multitud de los discípulos, porque yo sí creo, lo que veo aquí es que ellos fueron los que empezaron todo el alboroto y continuaron con la gente que iba alrededor. ¿Por qué? Porque en una porción de Hechos, del libro de los Hechos, habla que cuando estaban persiguiendo o iban a enjuiciar a Pablo y a, no me acuerdo si a Silas o a Bernabé, empezaron a gritar a unos en contra de ellos y toda la gente empezó a gritar también, pero aunque no sabían ni de qué se trataba. Y en estos tiempos pasa exactamente lo mismo. Y a ver qué piensas tú de lo que se está manifestando el día de hoy. Es que no me enteré bien, pero la verdad es que yo sí quiero también la libertad del pueblo. O sea, pues no sabemos ni de qué, pero ahí vamos a hacer bola. Más si están regalando algo o no. La verdad. Pero aquí empiezan ellos a los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces con todas las maravillas que habían visto. ¿Qué son todas las maravillas? Las que ya acabamos de describir, ¿sí? Los milagros, liberaciones, todo lo que estaba pasando, que la gente obviamente quiere ser sana, quiere ser libre, quiere estar bien. Todo el tiempo ha sido igual, pero no es lo mismo el trabajo antes que el trabajo hoy. Y ahora nos quejamos y salimos 10 minutos después del trabajo. En ese tiempo apenas se lograba sobrevivir. Pero decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En otros evangelios gritan, Hosana, sí, al que viene. Pero, pero en la Biblia dice que es la entrada triunfal en Jerusalén. Y digo, siempre me ha costado trabajo entender el por qué triunfal. Realmente la entrada triunfal de Jesús fue cuando Él vino al mundo, porque Él siempre entra triunfalmente a todos lados, ¿sí? Recuerda esto, el hecho que le hayan detenido y crucificado no fue que lo hubieran realmente detenido a Él se entregó. No había poder humano que pudiera contener a Jesús, porque Jesús es Dios. No fue una falla del sistema en ese momento, porque el sistema ya había fallado desde que la mujer y el hombre decidieron desobedecer a Dios, teniendo una instrucción clara. La corrupción llegó desde entonces y serán igual a Dios. Ah, bueno, entonces voy a comer de este fruto porque seré igual a Dios. Y sin quererlo, la mayoría del tiempo, sin Cristo, vivimos también pensando que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos. Y no es así. Es conocer, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, pero los engaños de este mundo hablan acerca de reencarnaciones, de que no hay nada más después, hablan de muchas cosas para distraerte de la verdad eterna, de la vida eterna, la que está en el Padre, en el Hijo, en su Espíritu Santo, que nos están guiando hacia Él. Sin embargo, todo tenía que pasar para que entendiéramos quién era Jesús, para que entendiéramos que Él no podía quedar en una cruz y no quedó, no podía quedar en una tumba y no quedó. La tumba, si pudiera estar lista hasta el día de hoy, que dicen que, bueno, está una exhibiéndose, pero un maestro que tuve que trabajó ahí 2 años en ese lugar, dice, no es la tumba de Jesús. ¿Sí?
no es, pero tenían que poner un lugar como para que hubiera una referencia. Equivocadamente, realmente nosotros no podemos reverenciar absolutamente nada que no sea el mismo nombre de Dios, a Dios mismo, a Jesucristo, nada más, porque todo lo demás no le agrada a Dios. No se harán imágenes de nada de lo que hay de que exista, dice la palabra. ¿Sí? Nada. Mucho menos dice, ni te postrarás delante de ellas. Entonces, ni siquiera un lugar al que le dan cierta deidad de Tierra Santa y quieren traerse una carretonada de tierra desde allá, Dios no va a servirte de nada. ¿Sí? Es creer en Jesucristo, lo que salva. Si Él quiere sanar, lo que sana. Si Él quiere liberar, lo que libera. O sea, pero en Él somos verdaderamente libres. Y de eso es lo que habla la Biblia. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Recuerdan que cuando el anuncio del ángel a los pastores fue algo semejante también. eh, eh, ok, no habla sino acerca de que no venimos a juzgar. Si lo interpretas bien, si lo ves bien, dice, paz en el cielo, gloria en las alturas, pero también en esa venida de Jesús a la tierra habla acerca paz con los hombres de buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad. Fíjate en esos mensajes y no es algo que como se le ha dado la connotación de un saludo de alegría, sino es venimos en paz, venimos en paz. Y escucha lo que te voy a decir, hay una esperanza, hay una salvación y viene en camino. Y tienes que reconocerla. Si no, te vas a perder, porque eso es lo que viene a anunciar. Las buenas nuevas es porque hay malas nuevas. Las buenas nuevas o buenas noticias es porque hay malas noticias. Las malas noticias es sin Cristo estás perdido y estás en el infierno. En Cristo tienes vida eterna. Así es las buenas noticias. Entonces, paz en el cielo, Dios paz en la tierra a los hombres de buena voluntad cuando habla de eso, pero aquí habla de paz en el cielo también. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Ahorita vamos a ir allá. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de que viene del Dios esto, de que las maravillas que está haciendo Jesús vienen de Dios. Repréndelos porque están blasfemando contra Dios. Bueno, dice, si ellos cierran la boca, las mismas piedras van a hablar y van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma de callar lo que Dios hace, de ocultar lo que Dios hace. No lo hace a escondidas, porque no tiene nada que ocultar el que creó todo. Es el dueño de todo lo que existe. Pero el temor a la perder privilegios, a perder el poder, a perder lo que tienes, te hace rechazar la verdad. Nos hace rechazar la verdad si no estamos firmes en Cristo. Y si estamos firmes en Cristo, sabemos que si siento que me está arrancando algo, no voy a decir, Satanás, apártate de mí cuando es, ¿cómo que Satanás? Si soy yo, soy Dios, te estoy limpiando, te estoy quitando lo que te estorba para acercarte a mí, pero no lo quieres dejar ir o no queremos dejar ir. ¿Sí? Tenemos que soltar aquello, porque Dios nos está limpiando. En Jesucristo empezó una obra en la que va limpiándonos, quitándonos aquello que nos estorba para estar cerca de Dios. Porque el pecado nos aparta de Dios. Y decimos, bueno, es que yo ya confesé mi pecado. ¿Cuál? ¿Cuál de los 20,000? Ah, ¿son muchos? ¿Qué crees que sí? Diríamos aquí en Querétaro, ¿qué crees que sí? ¿Por qué? Porque muchas veces identificamos uno grande. Híjole, pero ¿sabes qué? Como te dije la semana pasada, el principal pecado que tenemos es no haber amado a Dios sobre todas las cosas. Porque sin Cristo, sin conocer de Dios, no lo amamos. Y no sabemos cómo amarlo.
Tenemos que aprender a amarlo en Cristo, porque Él nos amó primero. Y amar a Dios se manifiesta en creerle a Jesucristo, creerle a su palabra y vivir de acuerdo a lo que Él dice, hacer de acuerdo a su voluntad, caminar de su mano significa eso, confiar en Jesús. Y te digo, Él nos va mostrando paso a paso quién es Él. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículos 27 al 33, también después de que esto pasa, habla, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículos 27. Si me lo puedes poner ahorita, te lo agradezco para ir poniendo los versículos. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Después de que Jesús entra y con toda esta recibimiento que le dan, eh, Hosana en las alturas, todo lo que expresan a la llegada de él. Después de esto, él está ya en Jerusalén, en un momento a solas, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En la carne, Jesús sabía, te digo, Jesús tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor, tuvo sed. Imagínate pisar una piedrita, es que yo soy Dios, la pisé y no me dolió, ¿sí? O no me sangraron los pies, ¿sí? No, era el cuerpo para experimentar y que nadie pueda decir en ningún tiempo, para experimentar todo en su cuerpo, que nadie pueda decir es que Él era Dios, por eso Él pudo soportar todo eso. No, estaba en la carne que Él mismo diseñó para estar. Y Él padeció y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. En todo. Entonces, la angustia de ver, Él ya sabía qué iba a pasar y ya sabía que iba a doler, pero estar en la carne y saber qué tanto, yo veo a Jesús precisamente viendo ese momento y dice, pues ese va a estar fuerte. Pero ¿cómo le voy a decir? ¿O cómo te voy a decir? Sálvame a esta hora si para esto se diseñó este plan. Va a doler, pero es un momento. Y fue un momento para la gloria de Dios. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y esto se escuchó, porque el nombre de Dios siempre ha sido glorificado. Lo glorificaré otra vez es al momento de que la obra se cumple, porque Él ya había rescatado a Israel. Sí, pero Él también se había manifestado de muchas maneras, pero en este momento es a través del Hijo y enseñando a través del Hijo, hablando a través del Hijo. Tenía 400 años que nadie había escuchado a Dios, hasta que llegó Juan el Bautista y anunció que venía el Mesías. Ya viene. Después de cerca de 1300 años, ya viene el Mesías. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel había hablado, y Jesús lo que les dice es esto: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Así eran las oraciones de Jesús con Dios. No era, o sea, él sabía lo que podía hacer y lo que venía, pero era para que los demás escucháramos, que sí hay una necesidad de una comunicación con Dios, de estar en contacto con Él y de saber cómo hacerlo, ¿sí? Como Jesús mismo lo había mostrado cada vez.
pero había un contacto con él y él sabía que venía. Y te digo, podía haber sido cualquier tipo de muerte, pero en ese momento fue la cruz y él decidió que fuera la cruz. ¿Por qué? Por varias razones, pero una de esas está en lo que te voy a contar enseguida. Bueno, vamos a terminar este pasaje porque de ahí voy a brincar al que te menciono. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte? Muerte de cruz. Pero si nosotros de aquí nos vamos pensando precisamente en esta muerte, al anuncio que también hizo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, ¿lo tienes? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 11 en adelante, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Está hablando con Nicodemo Jesús. ¿Te acuerdas? Este hombre que fue de noche para que no lo vieran, que iba a preguntarle y le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie que no haya venido de Dios o que no tenga esa autoridad de parte de Él, no puede hacer esas cosas. ¿Verdad? Reconocemos y sabemos que has venido, pero ¿cuál es el fin? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero está hablando con él y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si recuerdan ese pasaje, tal vez no todos lo han leído, pero un tiempo que Dios permitió que entraran serpientes porque el pueblo había sido rebelde y estaban mordiendo y morían las personas que eran mordidas por esa serpiente y la forma en que Dios les dio la forma de librarse de esto es hacer precisamente una figura de una serpiente que elevada en la que la gente que mordían iba y la veía y ya no morían con eso. Pero esto otra vez no era la serpiente que habían hecho, era Dios y le estaban obedeciendo a él. Si haces esto, te vas a salvar. Y esto mismo pasó con Jesús. Si crees en él, te vas a salvar. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, y este es el versículo central de la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo ¿a qué? Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo, porque a veces lo vemos al revés. Es que nos estamos condenando todo el tiempo. No, en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Pero el problema aquí es este, el problema del pecado y el problema que se manifestó todo el tiempo, incluso después de que muchos que estaban gritando a favor de Jesús, posteriormente estaban gritando, crucifíquenle, ¿sí? Y es que el que no cree, el que en él no cree, no es condenado, pero el que no cree, perdón, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por supuesto que si tú les muestras a Jesucristo
a los que aún no le conocen y están batallando con el pecado, pero ellos no saben que están batallando, ellos están metidos hasta el cuello en el pecado, te van a rechazar lo que les ofrezcas, aunque estén en peligro de lo que sea. ¿Por qué? Dice, porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas, porque todo aquel que hace lo bueno, lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque una vez que comienzas a experimentar la gracia de Dios en Jesucristo, te va mostrando no un pecado, te va mostrando todo lo que tenías guardado. Y dices, ah, caray, esto pasó en el año tal. Señor, ¿no ha caducado? Dice, arrepiéntete de tus pecados. Dice, también de ese es pecado. Pues según lo que yo leo en la Biblia, sí. Señor, pero gracias por toda tu misericordia que abarca todos los tiempos y toda mi vida. Que no es solamente lo que estoy haciendo hoy, sino lo que hice hace 20 años, hace 30 años o hace 5 años. Gracias, Señor, porque al principio no entendí toda todo este amor en el perdón y sin embargo ahora lo veo. Por eso tenía que morir el Hijo de Dios y derramar la sangre, la única sangre, ¿sí?, del universo que podía limpiar todo en todos los tiempos. Pero la entrada fue como triunfal, pero yo no lo veo de nuevo así. Yo lo veo que él entró al mundo triunfalmente, nunca ha fallado. Él siempre ha estado en victoria porque la victoria es de él. Entonces fue una entrada, un preámbulo al llegar a su llegada al trono, ¿sí? Una parada más para mostrar que él era Dios. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Si hay algo que estamos haciendo en lo oscurito, créeme, también lo dijo Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Si estamos en Cristo va a ser descubierto. Y aparte lo que más tenemos que tener en cuenta es que Dios ya lo sabe, ya lo tiene, ya lo vio. Y también Dios ya te instruyó qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué le decimos Señor, Señor, si no hacemos lo que nos dice? Entonces, ¿qué estamos viendo el día de hoy? Que costó mucho la redención y nosotros a veces vemos solamente una parte de esto. Cuando Jesús dice, de nuevo te lo repito, ahora está turbada mi alma. Imagínate Jesús diciendo esto días antes de decir, consumado es, ya está listo. Todo aquel que crea en mí tiene vida eterna. Pero hoy está turbada mi alma. Pero para esta hora he llegado. Y ese es Jesús. Siempre en victoria, siempre llevándonos a nosotros con Él. Se rasgó el velo y entramos con Él. ¿Recuerdas? Que una vez que Él nos abrió la puerta, podemos llegar hasta el trono de la gracia. Y no es para decirle, Santa Cruz ya llegó, no, es para buscar la misericordia y oportuno socorro delante de Él. Amén. De eso, como siempre terminamos, de eso se trata toda la historia con Jesús. Vamos a terminar con oración y la última alabanza y la siguiente semana vamos a ver la resurrección.
ese día sí es el día del Señor. Cada domingo, cada día son del Señor. Pero ese día tenemos los elementos, compartimos los elementos. Aquí nos quedamos también un tiempo de coinonía, porque recuerda esto, que la comunión con Dios es la comunión entre hermanos. Vamos a orar, acompáñame a orar. Dios.